¿Qué tal? Buenas tardes. Los saluda Rubén Leal de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión 4 del ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios, que organiza de manera conjunta la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministros. El día de hoy, en esta cuarta sesión de este ciclo de webinars, corresponde la participación del profesor Rafael Rojas Millán, de la Universidad de la Costa, ubicada en Barranquilla, Colombia. Es parte de los ponentes internacionales que formarán parte de este ciclo de webinars. Por ahí vamos a contar con la participación de ponentes de Colombia y de Panamá. Y bueno, pues el profesor Rafael Rojas es uno de ellos. Entonces, el profesor Rafael Rojas nos va a impartir en esta sesión 4 el webinar del tema transporte marítimo de mercancías. Y bueno, ya para dar inicio a esta sesión, a este webinar, me voy a permitir leer brevemente la semblanza curricular del profesor Rafael Rojas. No sin antes recordarles, pedirles mucho de favor de que silencien sus micrófonos y también que mantengan desactivadas sus cámaras, ¿no? Posteriormente, una vez que el profesor Rafael haya terminado su presentación, bueno, vendrá el momento, el lapso para preguntas y respuestas o comentarios que quieran hacerle, para lo cual también vamos a pedir que sea de manera ordenada, levantando la mano, pero sí les pedimos mucho de favor, tengan silenciados sus micrófonos para evitar una interferencia en cuanto al audio del webinar y de esta forma pues poder desarrollar el webinar de manera óptima, ¿no? Bueno, entonces me voy a permitir leer la semblanza curricular del profesor Rafael Rojas. Él es ingeniero industrial, egresado de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, cuenta con un máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos por la Universidad Internacional de La Rioja, en España, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en ingeniería energética en la Universidad de la Costa CUC, con una experiencia de más de 12 años como docente universitario a nivel pregrado y posgrado, realizando diferentes investigaciones en el área de transporte y tecnología. También cuenta con publicaciones científicas en journals y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Desde el año 2016 se desempeña como director de la especialización en logística integral de la Universidad de la Costa CUC, donde ha liderado diferentes proyectos y misiones académicas tanto a México como a Brasil. Así que sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida y cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy, el profesor Rafael Rojas Millán. Muchas gracias, doctor Rubén Hernán Leal. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Departamento de Contaduría Pública y de Administración por haberme brindado esta oportunidad de participar en el ciclo webinar Hablemos de Logística en Negocio. En este caso, voy a compartir la pantalla. Compartir aquí la pantalla. Y daré una información acerca del transporte de mercancías por carretera. Aquí vamos a compartir brevemente. Bien, Rubén, ¿me escuchas bien, Rubén? Sí lo escuchamos y vemos la pantalla. Adelante, profesor. Perfecto, muchas gracias. Sí, me ubiqué un poquito. Pues bien, el transporte marítimo de mercancías realmente sigue siendo una pieza fundamental. Se menciona como la espina dorsal del comercio globalizado y de la cadena de suministro, especialmente de los sectores de la manufactura, ya que 4/5 partes del comercio mundial, aproximadamente casi el 80% de la mercancía a nivel mundial, se mueve
a través del mar. En la gráfica podemos observar las diferentes rutas, resaltándose la línea, la azul, que viene siendo la ruta de Transpacífica, la cual realizó en el último periodo una interesante transporte, la Transpacífica de 28 millones de TEUs, siguiendo la ruta Europa hacia Europa, con un transporte de aproximadamente 25 millones de TEUs, y finalmente la ruta oceánica de la transatlántica, la verdecita, con 8 millones de TEUs. TEUs, como bien sabemos, son contenedores de 20 pies. En total, se movilizaron a nivel mundial aproximadamente más de 11 mil millones de toneladas de mercancía a nivel mundial. Ahora, estructuremos entonces un poco más acerca del movimiento de la mercancía, pero ahora a nivel regional, por continente. Podemos observar África, América, Asia, Europa y Oceanía. Resaltamos Asia, el cual fue el lugar de origen y destino de la mayoría de la mercancía transportada a nivel mundial, con un destino de 41 y 61% de descargas respectivamente. Observamos en América, pues tenemos algunas dificultades en América, ya que realizamos unas buenas importaciones, pero en descarga, lo que viene siendo las exportaciones, pues estamos un poco relazados, un poco atrasadito, y principalmente se debe a que muchas veces no tenemos la intercomunicación interregional como viene realizando Asia con mucho éxito. El comercio marítimo internacional, ahora por el tipo de carga, pues quería mencionar algo interesante, que las principales mercancías que se transportaron en el último periodo fue a granel, fue el mineral de hierro y los cereales y el carbón, el cual representaron más del 40% del total de los embarques de carga seca, mientras que el comercio contenerizado y los graneles secundarios presentaron el 24% y el 25% respectivamente. Algo que quisiera resaltar en este punto es que el resto de la mercancía pues fue transportada, fue de forma fraccionada. De pronto nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay del petróleo? El petróleo, pues los buques, tanques que transportaban petróleo, gas o los productos químicos representaron el 29% del flujo de la mercancía a nivel mundial. Pero ¿por qué decimos apenas el 29%? Porque hace unos años representaban el 55%, lo cual muestra de que realmente el transporte del crudo, del petróleo y algunos de sus derivados viene descendiendo, principalmente por la serie de dificultades que se han presentado, dificultades a veces de índole geopolítico o por la caída del petróleo. Sí, en términos generales, entonces, podemos observar que el comercio de contenedores y los envíos pues sigue creciendo y sigue disminuyendo el transporte del petróleo o del crudo. Para el año 2019, según un censo que se realizó, existen en el mundo 96.295 buques, con un incremento del 2.6 de la capacidad del carga de los mismos. En esta imagen bastante gráfica de la butaca, podemos observar diferentes puntos. Por ejemplo, podemos analizar de que el crecimiento de la demanda fue de tan solo 2.6% y el crecimiento de la oferta fue del 6%. ¿Esto qué significa? Significa de que realmente hay mucha oferta, hay mucho barco, pero la demanda es baja, lo cual muestra que realmente la fabricación de los buques pues tienden a disminuir para poder pues aquí tengo un problemita yo, saturar el mercado de los buques. Como siempre, China, República de Corea y Japón siguen liderando la fabricación de esta serie de transporte de barcos, China, República de Corea y Japón. Y también puedo resaltar de que la flota de transporte de barco pues sigue mejorando respecto a los fletes.
pero no con respecto al petróleo, porque la dificultad es que esto ya venimos realizando, que ya venimos comentando. Ahora, ¿cuáles son las 10 principales empresas dedicadas al transporte transoceánico? Pues bien, algunas de ellas, las principales, tenemos a Maersk, Mediterranean, COSCO, CMA, entre otras. Empresas que, gracias a diferentes estrategias que vienen realizando, estrategias muchas veces de unificación de las mismas, de fusión, de adquisiciones, ha ayudado a que ellas se puedan sostener en el mercado del tránsito de mercancía y no ser dejadas a un lado. Por ello, estas empresas marítimas y portuarias, muy importante tener esto en cuenta, tienen ante sí un gran reto. ¿Cuál es el reto? De poder garantizar la adopción y la transferencia de tecnologías. Cada día hay diferentes barcos, diferentes tecnologías, diferentes formas de embarque y desembarque que están ayudando a mejorar pues, este servicio y así ser más eficiente en el mismo, en el desarrollo y la estructura y los servicios que estos ofrecen. Cuando hablamos ahora de conectividad, la conectividad, ahí tengo un piquito feo, aquí ya, es acá. Bien. En la parte de la conectividad, pues el sistema de transporte viene realizando una excelente conectividad, principalmente Asia, donde las 10 economías más conectadas, 5 están en Asia, 4 están en Europa, 1 está en América del Norte. Y desde 2006 es muy interesante que el país más conectado es China. En China ha mejorado el índice de conectividad de transporte marítimo de línea en un 51%. China realmente, sobre todo Asia, se ha perfilado con una gran monstruo, de esa forma, en el ámbito marítimo. De ahí que gran parte de las empresas, sobre todo de contenedores, tengan sede o forma, estructura o estructuración portuaria en Asia. Y así como que gracias a las alianzas que mencionaba anteriormente, en Asia sobre todo, han podido aumentar del 68 al 90% de las capacidades de transporte. Es decir, pasando de 55 millones de TEUs en los últimos años a 96.4 millones de TEUs, contenedores de 20 pies. Todo se debe realmente a la infraestructura que tiene Asia con respecto a los otros continentes. En Europa encontramos 4 economías también importantes y en América del Norte encontramos a 1. La costa occidental de América del Norte, ya bajando a nuestro hemisferio, los 3 puntos más conectados, uno se encuentra en Norteamérica y otro se encuentra en Manzanillo, México, en el Pacífico, y otro en Vancouver. En el caso de América Central y del Caribe, los puertos más conectados en el 2019 fueron el de Cartagena, en Colombia, el de Manzanillo, allá en México, y en Balboa, en Panamá. La conectividad de Cartagena aumentó desde el 2017 gracias a la ampliación del canal de Panamá. Digamos que Cartagena, el puerto de Cartagena y un puerto en Colombia llamado Buenaventura, que ahorita me voy a explicar un poquito más de que estos puertos, pues fueron los grandes beneficiarios en parte de esta ampliación del puerto del canal de Panamá. Ahora me pidieron que hablara un poco de Colombia, que no me centrara tanto sino en Colombia. Colombia es un país único en Sudamérica que tiene salida a los 2 mares cerca de nosotros, Mar Caribe y el Océano Pacífico. Colombia tiene un territorio de aproximadamente más de 2.000 metros cuadrados. Es 3 veces el tamaño de Alemania y por nuestro suelo, pues no es totalmente plano. Tenemos unas cordilleras, la cordillera de los Andes, tenemos una selva amazónica, pulmón del mundo, y una cuenca del río Orinoco que une a Colombia con nuestro país hermano de Venezuela. El territorio fronterizo colombiano, antes de entrar en los puertos, quería hablar un poco de los territorios. El territorio fronterizo colombiano, podemos notar, Colombia tiene 5 países o 5 vecinos. Tenemos nuestro hermano país de Venezuela, tenemos a Brasil,
tenemos a Perú, tenemos a Ecuador y tenemos a Panamá. En conclusión, tenemos aproximadamente 6.342 kilómetros de territorio fronterizo. Y ahí vemos en el mapa claramente, podemos observar nuestra salida al Mar Caribe y al Océano Pacífico. En esta gráfica les muestro pues gran parte de nuestra conectividad portuaria. Gracias a su ubicación estratégica, Colombia pues se despliega por todo el mundo. Tenemos diferentes salidas portuarias hasta el Cabo, hasta Ciudad del Cabo en África, 25 días, Calcuta en la India, 52 días, en fin. Tenemos conectividad a nivel mundial. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra ubicación, tenemos más de 4.300 rutas de exportación. Llegan aproximadamente 38 hasta 60 y 70 navieras. Tenemos acceso a más de 650 ciudades. Y el año pasado, pues toneladas movilizadas en exportación fueron 128 toneladas, millones, y en importación fueron casi 40 millones de toneladas en importaciones, según el último boletín 2019. Como pueden ustedes observar, Colombia, la parte portuaria, tenemos una gran conglomerado de puertos, sobre todo en el área Caribe, como pueden ustedes acá observar, no sé si ven el mouse, podemos observar de que la mayoría de las empresas portuarias marítimas se encuentran en la sección Caribe y muy pocos puertos, solamente 3 o 4 puertos, 5 puertos en la cuenca del Océano Pacífico de nuestro litoral. En el sistema de transporte de mercancías hacia y desde México se utiliza principalmente el puerto de Buenaventura y el puerto de Cartagena, ambos puertos muy modernos con un calado de aproximadamente 18 metros de profundidad. Sobre todo la parte del Caribe quiero centrarme un poco porque hay más puertos en el Caribe. Porque en el Caribe donde tenemos grandes yacimientos, sobre todo de carbón. El carbón, tenemos minas de carbón acá en La Guajira, que se utiliza el puerto Bolívar, que es un puerto privado de esa región zona norte, donde sale gran cantidad de carbón al mundo entero, y en la parte centro de la región Caribe también tenemos grandes minas de carbón. Entonces, pues, es más fácil transportarlo directamente a través de estas diferentes series de puertos, tanto privados como públicos, e inclusive acá por Turbo, Coveñas, de este lado, tenemos la salida de Colombia hacia el mundo con respecto al petróleo. De este lado, aquí cerquita a Panamá, estamos pegados, tenemos nuestro oleoducto Cayulión y Coveñas, donde sacamos petróleo hacia el mundo continental. Voy ahora a hablar más acerca de la mayoría de los puertos que hay en Colombia. Pero antes quería resaltar el ranking, según el CEPAL, el último ranking 2018, si no me equivoco, habla sobre los principales puertos. En México se puede resaltar el puerto de Manzanillo, el puerto de Veracruz, el Lázaro Cárdenas. En Colombia tenemos el cuarto puesto, tenemos el de Cartagena y tenemos el de Buenaventura. Sobre todo de Cartagena, uno de los grandes puertos de Colombia, dedicado principalmente al sector o al comercio de contenedores. Ahorita ampliaré más la información. Como mencioné al principio, acá en Colombia se llegan grandes navieras, casi aproximadamente 70 navieras están llegando a Colombia. Entre ellos tenemos Maersk, Averen, Hamburgo, CMA, entre otras. Gracias a nuestra posición geográfica privilegiada, pues tenemos la visita de estas grandes empresas a nuestro país en el sistema de transporte de mercancía y de contenedores. Ahora quisiera explicar brevemente algunos términos para poder posterior explicar el sistema portuario colombiano. En Colombia tenemos puertos de servicio público,
no sé si nosotros lo conocemos allá, es aquel donde se prestan servicios a todo personal que quiera, ¿sí? Y que se amolde a las tarifas y condiciones operacionales del puerto. Todo el que quiera se le presta servicio y se tiene que acomodar a las tarifas, a los fletes y condiciones operacionales del puerto. Se llama puerto de servicio público. En puerto de servicio privado, pues ya no es tan público, solamente va dirigido o se presta el servicio a aquellas empresas vinculadas jurídicamente o económicamente con la sociedad portuaria, propietaria del puerto. Solamente aceptan buques o mercancías para respectiva empresa o alianza estratégica que tengan. Y hablamos de una zona portuaria. Son zonas anónimas constituidas principalmente por concesiones, por dinero público o privado, cuyo objetivo es la inversión en construcción y mantenimiento de los puertos, son sociedades portuarias. En Colombia tenemos dos sociedades portuarias, una sociedad portuaria pública y una sociedad portuaria privada. Ambas se subdividen en pequeñas zonas portuarias, zona portuaria del Caribe, zona portuaria del Pacífico y una en el zona portuaria del Magdalena Medio, que se encuentra en una zona petrolera acá en Colombia. Hablemos un poco de la Sociedad Portuaria de Servicio Público. La Sociedad Portuaria de Servicio Público, la que más movilizó mercancía, diferentes tipos, graneles, carbón, contenedores, se encuentra en Ciénaga, muy cerca de donde yo vivo, acá en Barranquilla. En Ciénaga, sobre todo dedicada al carbón. Posteriormente tenemos a Cartagena, Mosquillo, y en fin, tenemos toneladas y las principales son de Ciénaga, que sacó carbón o que saca carbón a través de Puerto Nuevo, y de Cartagena, que está dedicada casi exclusivamente a contenedores. Aquí despliego ahora sí, pues el tipo de carga movilizada en las sociedades portuarias. Como mencioné, si resumo, lo que más se movilizó en estos puertos públicos fueron los contenedores, casi 41 millones de toneladas, y una participación del 36% de la carga movilizada en las sociedades portuarias de servicio público. Posteriormente, también tuvimos el granel líquido y el carbón en términos generales. Carbón salido por la Sociedad Portuaria de Puerto Nuevo, que es uno de los puertos más modernos y de gran movilidad en el tema del carbón. En la parte privada, sociedad privada, tenemos a diferencia de las sociedades públicas, que lo que más movilizó fue contenedores, en el sector privado lo que más se movilizó fue el carbón. El 70% de los puertos privados en Colombia movilizaron fue carbón. También movilizaron granel líquido con el 23 y diferentes tipos de posterior de mercancía. Entonces se resalta de que el sector público, de los puertos, lo que más se exportó fue contenedores. Hubo más movimiento de contenedores y a nivel privado fue el carbón. Para ir cerrando un poco el tema, hablo de las sociedades portuarias regionales. Colombia tiene 5 sociedades portuarias bien definidas, digamos que son las principales, por donde se mueve la mayor cantidad de mercancía en Colombia. Tenemos a Buenaventura, tenemos a Santa Marta, tenemos a Cartagena, tenemos de Barranquilla y tenemos uno en Tumaco. En Tumaco, un pequeño puerto que se encuentra al fondo, a la parte inferior de Colombia, con frontera con Ecuador. Ahorita explico un poquito más al respecto. ¿Qué fue lo que más se movilizaron por estas sociedades portuarias regionales? Contenedores. Granel sólido diferente al carbón, carbón granel, granel líquido y mercancía en términos generales. Estas fueron las sociedades portuarias regionales. Lo que más movilizaron fue contenedores. Los contenedores porteus, el que más movilizó fue Cartagena,
Prácticamente Cartagena, el 66% de los contenedores que mueve Colombia es por Cartagena, el pasado. Buenaventura en el Pacífico, Cartagena en el Mar Caribe y Buenaventura en el Pacífico. Barranquilla, Turbo, Antioquia y Santa Marta. Entonces resaltamos entonces la importancia para Colombia de estos puertos, el puerto de Cartagena, Ciudad Portuaria de Cartagena y la Ciudad Portuaria de Buenaventura. Quiero ahora mostrar un poco más acerca de las sociedades portuarias y comienzo con la donde yo vivo ahora, que es en Barranquilla. Tenemos la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Esta sociedad portuaria pues tiene casi 94 hectáreas. Aquí me pongo un poquito más. Acá. Se considera el puerto multipropósito más grande del Caribe colombiano. Cuenta con una limitante, pero bueno, aquí nos mandamos con eso. Tiene aproximadamente 10 metros de calado, de profundidad, lo cual pues afecta la llegada de algunos buques grandes. Pues lo hemos sopesado haciendo transporte de carga general, granel. Tenemos, como se sabe, la bodega de refrigerado y congelado más grande que hay en Colombia. Se menciona que es de la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Cuenta con 189 conexiones para contenedores refrigerados. Realmente tenemos inclusive salidas para Europa y para Asia. Tenemos la ventaja de que estamos el mar conectado con el río. Por ello, pues, traemos la mercancía por el mar y la podemos transportar a través de barcazas hacia el río, hacia Bogotá, sobre todo la capital del país. Esta ventaja no la poseen los otros puertos en Colombia. Otro puerto de gran importancia es del puerto de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Puerto de Sociedad Portuaria de Santa Marta, un puerto también muy interesante. Tiene terminales de carbón, líquido, graneles y de carga en general. Tiene una gran ventaja este puerto porque tiene un calado para los buques, profundidad de aproximadamente 18.3 metros, natural, sin ningún tipo de dragado. En cambio, el puerto de Barranquilla necesita constante dragado, limpieza del río porque la sedimentación tiende a que el calado sea menor. Santa Marta no sufre de eso, tiene un puerto, una profundidad de aproximadamente 18.3 metros en algunos de los muelles, con una gran pantalla de atranque de más de 1 kilómetro de largo. Tiene el acceso al tren, es una ventaja. Por ejemplo, el año pasado se hizo exportaciones de aguacates, Hans, si no me equivoco, sobre todo para México. Ese aguacate viene del centro del país, en Colombia, de Pereira, Risaralda, y se transportó por tren, llegando directamente al puerto, algo que los demás, pues, por ser sociedades portuarias no tienen. Entonces, cada puerto tiene sus características y tiene sus ventajas competitivas y que la aprovechan en gran medida. Perdón, se me va a decir, el puerto de Santa Marta también tiene un puerto o un muelle para la llegada de barcos turísticos. También llegan a la ciudad de Santa Marta. Cruceros. Ahora tenemos la sociedad portuaria de Cartagena. Una gran sociedad portuaria, un gran, pero gran puerto, muy moderno. El puerto está ubicado en el Mar Caribe y como mencioné ahorita, según el CEPAL, es considerado uno de los 5 principales puertos que hay en América Latina y el Caribe con un movimiento casi exclusivo de contenedores. Más de 50 muelles y terminales que manejan pues carga y pasajeros, porque al igual que el puerto marítimo de Santa Marta, también llega pasajeros o llega más bien cruceros a esta sociedad portuaria regional de Cartagena.
tiene la propiedad o peculiaridad de poder descargar un calado de 16 metros y poder descargar barcos hasta de 6.000 teus. Tiene servicio marítimo, servicio de carga, servicio logístico y servicio a crucero, como mencioné. Ahora tenemos uno de los puertos más importantes en Colombia, multipropósito, sobre todo, que es el de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. No me quiere servir aquí. Bueno. Este puerto tiene un calado de 13.5 metros en marea baja. Es considerado el principal puerto en Colombia y uno de los más importantes de la región. Es un puerto donde se llega mucha mercancía, sobre todo de la parte de Asia y de parte noreste del continente americano. Y finalmente, tengo a la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco. Tumaco es un puerto muy pequeño, se utiliza principalmente para el manejo de crudo de petróleo. Un puerto que se encuentra ubicado en los límites con el hermano país de Ecuador. Tiene solamente 2 puestos para descargue. Posee 2 bodegas de almacenamiento, sobre todo de abono. Se utiliza mucho para el transporte de líquidos, aceite comestible, carga y descarga de granel sólido. Entonces, les quise mostrar una radiografía de cuáles son los puertos más importantes en Colombia y su importancia en la estrategia del comercio marítimo de mercancía de Colombia para el mundo. Ahora, quería, para ir concluyendo una parte, hablar un poquito sobre el comercio bilateral de Colombia con México. Somos países muy hermanos, estamos siempre muy cerca en algunas actividades. Por ejemplo, en el escalafón de competitividad internacional de Colombia, tenemos el índice de global de competitividad. Colombia en México está en el puesto 49, Colombia está en el 57. Por ejemplo, en la parte de viaje y turismo, México está en el puesto 19. México mueve mucho más turismo que Colombia. Colombia en el puesto 55. En la competitividad mundial, de esta forma, México está en el puesto 50 y Colombia está en el 52. Realmente los dos países se esmeran constantemente por poder ser una región atractiva, competitiva. De esta forma, pues, realmente poder esforzarse o mostrarse en el mundo como una plataforma para poder haber inversión, sobre todo de tipo privada. ¿Cuáles son los accesos de Colombia marítima con el México? Como mencionaba, hay dos puertos principales donde se va mercancía, sea por el puerto de Cartagena, que dura aproximadamente 6 días a llegar sobre todo a Manzanillo, y desde Buenaventura también se va hacia México. Ustedes en México tienen aproximadamente 117 puertos. Los principales puertos en México son el Altamira, el Veracruz, el Manzanillo y el Lázaro Cárdenas en la costa pacífica. Las principales navieras en el mundo también llegan a México, al igual que en Colombia, lo cual muestra la competitividad sana que hay y el transporte o el flujo constante de mercancía que hay entre estos dos hermanos países, donde se comparten muchas navieras que hay alrededor del mundo, llegan a ambos países. Los principales sectores de exportaciones e importaciones. Colombia exportó a México carbón, química básica, automotor, jabones, maquinaria y equipo. México, ustedes exportaron y nosotros recibimos, en Colombia, de ustedes recibimos maquinaria, automotor, la parte metalúrgica, la química básica y demás temas o actividades agroindustriales. Entonces, tuvimos un balance muy interesante de lo que le exportamos hacia ustedes y de lo que ustedes nos exportan. Realmente, la balanza se inclina, vamos a empezar la siguiente gráfica,
a que hay más importaciones, es decir, ustedes en México nos mandan más mercancías acá a Colombia que lo que los colombianos le enviamos a ustedes. Entonces aquí vemos la gráfica, vemos las exportaciones, importaciones y cómo está la balanza proporcional. Entonces se ve claramente cómo, sobre todo en el 2012, hubo una gran importaciones de Colombia que recibimos de México y no se vislumbra, por lo que se puede observar, un equilibrio en la balanza. Por lo general, dependemos mucho de las importaciones que recibimos de México. Acá, ya de pronto se preguntarán, bueno, y en esta época, ¿cómo está Colombia con respecto a esta pandemia, a esta situación? Pues bien, a pesar de las circunstancias, entre enero y abril de 2020, el país de Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 27.9%. También siguieron en su orden China, Panamá y México. México también fue un país destino de nuestras mercancías, a pesar de la pandemia. Y con respecto al regreso de parte de México para Colombia, pues ya México ocupa el tercer lugar, después de Estados Unidos, China, mire México, de donde recibimos mucha mercancía. México, también recibimos de Brasil, de Alemania, Japón y de la India. Realmente, para ir terminando mi posición, el transporte marítimo es una actividad muy compleja debido a su carácter importante, crítico, digamos, esa forma de la parte de transporte de mercancía y de las dimensiones multilaterales. A pesar de las circunstancias que hay en el mundo, los cambios de trascendencia de globalización, la economía del sector de los hidrocarburos, la parte ambiental, la eficiencia energética, realmente es algo que nos afecta en gran medida. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Permíteme aquí un momentico. Los problemas ecológicos como las emisiones, como mencioné, de gases de efecto invernadero y la protección del medio ambiente son situaciones que realmente afectan en gran medida la situación de transporte marítimo, la geopolítica, los cuellos marítimos estratégicos, todas las situaciones, pero sin embargo es el medio que más se ha utilizado y se seguirá utilizando, buscando siempre la eficiencia en el transporte de las mercancías, gracias sobre todo a la parte de la economía que en ella se resalta. Todo esto se debe a que las empresas, como mencioné al principio de mi exposición, están buscando siempre cualquier forma, buscando la eficiencia, tratando de despegarse aún más del combustible derivado fósil, buscando entonces de esta manera ser más amigable con el medio ambiente. Realmente es muy importante que como academia sigamos investigando más, uniendo los lazos, sobre todo entre nuestras universidades, para poder hacer esas investigaciones de gran impacto, no solamente a nivel educativo, sino a nivel empresarial, buscando ir de la mano para realmente hacer investigaciones profundas y ayudar al sistema de transporte marítimo comercial. Realmente de mi parte pues, ha sido un placer haber hablado con ustedes acerca de cosas interesantes del transporte de mercancía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos mucho al profesor Rafael la presentación que nos acaba de hacer. Y bueno, pues es momento de las preguntas y las respuestas, para lo cual agradeceré mucho que si alguien quiere hacer le quiere hacer alguna pregunta al profesor Rafael, bueno, pues pueda levantar la mano, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle a nuestro ponente, es el momento de hacerlo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante, Ángeles Báez. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi Hola, buenas pregunta tardes. viene más enfocada con todo esto que está pasando con lo del COVID.
o sea, el transporte marítimo se ha visto afectado, se ha visto beneficiado, ¿cómo se ha comportado con respecto a la pandemia? O sea, las cadenas de suministro entre los transportes marítimos ¿han sido afectadas o no han sido afectadas? Muchas gracias, interesante tu pregunta. Pues fíjate, te hablo de Barranquilla, el puerto. El puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria aquí en Barranquilla, pues fíjense que no se ha visto afectado, ha aumentado inclusive el sistema a un 30% la mercancía que se transporta gracias al comercio electrónico. Esto ha aumentado el tráfico de mercancía desde el extranjero hacia Colombia y de Colombia hacia el mundo. A pesar de las circunstancias, lo que más afectó, yo ahorita creo que lo mencioné en mi exposición, lo que más afectó el sistema de transporte no tanto fue la pandemia, porque los países necesitaban alimentarse, necesitaban tener su mercancía y qué más que transporte marítimo para poder rápidamente con su logística poder llegar hacia los diferentes puertos. Pero lo que afectó fue, de pronto hubo un declive, fue la caída del petróleo. A principio de año, la caída de petróleo sí que vio afectado el sistema de transporte porque los petroleros, los grandes consorcios de petroleros no pudieron pues transportar mucha mercancía de petróleo, ¿no? Hablamos de productos. Pero de mercancía en general, granel, pues sobre todo en Colombia, se aprovechó. Los puertos en Barranquilla, sobre todo, se beneficiaron, entre comillas, de esta situación gracias a la serie de alianzas que tenía y al requerimiento que se necesitaba de artículos para la comunidad en general. Ok, y los puertos, o sea, los puertos estaban preparados para ese crecimiento que se tuvo. Pues yo creo que nadie estaba preparado para algo, ¿no? Otra situación, ¿no? ¿Cierto? Pero Ajá. afortunadamente aquí en la costa, pues rápidamente la mayoría de los puertos, un puerto es muy resiliente. La mayoría de los puertos son muy resilientes y rápidamente actuaron o actúan en conformidad con la serie de normativas internacionales y de esta manera pudieron pues hacer frente con mucho éxito, te hablo sobre todo de Barranquilla, ante esta dificultad a nivel mundial. Ok. Gracias. A su orden, a usted. Muy bien, hay una pregunta aquí en el chat que puso Miguel Castillo. Voy a permitir leerla. Dice, ¿qué tan flexibles son las portuarias públicas y privadas? Flexibles. Sí. Las públicas son muy flexibles siempre y cuando se cumplan con las normatividades. Las públicas tienen una serie de estamentos, reglamentos. Las privadas son solamente para sus propias empresas, pero las públicas son las que te dicen, tengo esto, te ofrezco esto. Usted decide si la toma o no la tomas. Pero ellas por lo general se negocian mucho. Se negocia mucho el flete y sobre todo lo que no se negocia es la calidad. Un buen servicio siempre se oferta, pero son flexibles siempre y cuando sean pues de gran utilidad las mercancías y puedan cumplir con la normatividad sobre todo en la contaminación de los productos. Ya hace punto sabemos a qué me refiero. Pero en la parte de los fletes sí tiene la tendencia a ayudar, a negociar con los oferentes. Ok, muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta, la hace Mario Huerta, y dice, ¿qué papel juegan los Incoterms en los ambientes marítimos? Son las normativas. Realmente los Incoterms son las normativas, lo que ayuda a regular, si no esto fuera un desorden. Son los que dicen por dónde ir, por dónde comer, qué llegar, qué no llegar, cómo cargar. Es el mapa, digamos, el mapa de funcionalidad de las rutas. Uno cree que el mar, bueno, por donde quiera tú vas a coger y a donde vas a llegar, ¿no? Hay una serie de normativas y a los Incoterms son los que nos ayudan realmente al movimiento de la mercancía. Y gran parte del éxito de que se haya podido mantener este transporte se debe principalmente a esta serie de normativas establecidas internacionalmente. Así es, sin duda, los Incoterms son fundamentales para el comercio internacional y bueno, una parte importante obviamente del comercio internacional se da a través de transporte marítimo. Hay otra pregunta desde Sildain Elizabeth
Dice, ¿cómo se estima el futuro del transporte marítimo en Colombia? ¿Cómo se estima que será el futuro del transporte marítimo en Colombia? ¿Cómo estimarlo? Tenemos 2 puertos en el ranking de los puertos más importantes en Latinoamérica. Tenemos una serie de exportaciones muy interesantes de carbón, lo cual ayuda a modernizar. Los puertos realmente, a pesar que teníamos un atraso, han buscado la forma de poder rápidamente responder a las necesidades de los clientes de estos puertos. Se estima una gran perspectiva positiva de los puertos gracias a una serie de normativas, de leyes y el apoyo del gobierno que quiere modernizar los puertos. Y de esta manera, pues, poder ayudar a la competitividad del país. El gobierno tiene muy claro acá en Colombia que gran parte de la competitividad, si queremos aumentar en ese índice de competitividad, se debe al esfuerzo que se haga en la modernización de los puertos aquí en Colombia, y el gobierno está muy encaminado a apoyar esta serie de transporte. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta de Daniel Rojas. Él pregunta, ¿cómo afectó o cómo va a afectar la pandemia del COVID-19 al transporte marítimo? Si hubo alguna afectación de la pandemia al transporte marítimo desde su punto de vista, profesor. Creo que ya respondí al principio, fue la primera pregunta. No, acá en Colombia, sobre todo en Colombia, el puerto de Barranquilla, no hubo un aumento del 30%, sobre todo por la necesidad de las compras por línea, por internet. Eso ayudó a que las mercancías tuvieran mayor movilidad y que los puertos respondieran rápidamente y poder mantener los abastos de diferente índole, tanto alimenticio como de primera necesidad de la comunidad en general. Realmente supieron responder rápidamente y de esta forma, pues, no desabastecieron los negocios acá en la costa o en Colombia en general. Ok, sin duda es interesante eso, ¿no? Que a pesar del tema de la pandemia, bueno, el comercio internacional siguió funcionando y bueno, justamente por temas de abasto, ¿no? Sí. Y creo que es bastante interesante. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que le quiera hacer al profesor Rafael, alguna pregunta que quieran hacerle directamente o que la quieran escribir aquí en el chat. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Adelante, por favor. Buenas tardes, soy Daniel Rojas y me gustaría saber cómo es que afectará las actividades portuarias la geopolítica que usted ya comentó, pero en cuestión de que se aumenten los costos logísticos. Y bueno, otra pregunta es que he visto varios documentales en los que se denuncia, o bueno, se tiene una inconformidad con los transatlánticos, con los cruceros que llegan a diferentes puertos, porque, pues bueno, el combustible que ocupan afecta a la salud de la población. Entonces, ¿cómo es que afectará esta geopolítica que usted mencionó a los costos de utilización de buques y de cruceros? Gracias. Muchas gracias, Rojas. Interesante y muy llamativa tu pregunta. Esta situación crítica que hay entre China y Estados Unidos, pues para algunos países, sobre todo países de nosotros acá, un poco rezagados, nos va a convenir en gran medida porque de esta manera vamos a poder llegar a estos puertos donde antes solamente llegaban mercancía norteamericana o china. Al ellos no poder negociar directamente con China o Estados Unidos, ellos mismos necesitan ver hacia otros lugares donde poder buscar la mercancía que antes venía de acá. El problema son entre ellos dos, Estados Unidos y China es el problema, ellos dos. Pero nosotros, los otros países, pues vamos a entrar a poder abastecer, poder suplir esa necesidad de que X y Y país dejó de suplir. Entonces, en esa parte de mercancía nos conviene en gran medida. El poder entre esta medida, el conflicto geopolítico que hay entre estas dos potencias. Y los cruceros, la dificultad de los cruceros, bueno, está ahora por la pandemia, hay unas grandes dificultades, pero es el consumo energético. Y dentro de las normativas
está la importancia de que se utilice menos derivados de petróleo, de derivado fósil, y sea más eficiente el sistema que ellos generan. Es muy difícil porque realmente actualmente no está una tecnología de punta que se pueda utilizar, pero sí están trabajando en gran medida en hacer un transporte eficiente en el sistema de cruceros. Ya se está implementando en el sistema portuario de contenedores. Si no me equivoco, creo que este año, estos días estuve viendo acerca de buques ya que llegaron a México eléctricos, si no me equivoco, con lo cual ayuda a la eficiencia energética. Entonces, no sé si con esto te respondo tus inquietudes, estimado Daniel. Sí, muchas gracias. A usted, Daniel, a usted por responderme. Bien, hay otra pregunta que hace Carolina Guadalupe. Dice, ella pregunta, ¿cuál es la capacidad del transporte fluvial y el tamaño de la infraestructura para este transporte? Te hablo de Colombia. En Colombia, fíjate que Argentina tiene un gran sistema fluvial. La mayoría, creo que el 40-30% de la mercancía en Argentina se mueve por el Río de la Plata, en Argentina. En Colombia, nuestro sistema fluvial, pues, no es tan bueno. Tenemos un rezagado bastante, a pesar de que todo comenzó por el río. Ahora, en estos últimos años, es que se ha querido darle una nueva vida al río. Hablo del Río Grande de la Magdalena, porque realmente ha notado de que el transporte por carretera es muy costoso, y entonces nuevamente le han querido pues llevarlo. Pero en Colombia, si no me equivoco, solo creo que el 10 o 15% de la mercancía se mueve por el río. Hay grandes empresas que están haciendo grandes inversiones y el gobierno está apoyando mucho el transporte por barcazas por el río, sobre todo la parte plana, que es hasta el Magdalena Medio, hasta la parte central, casi central de Colombia, porque después sí hay una pendiente y es más complicado el transporte. Pero se quiere y hay deseos en gran medida de que se forme un sistema fluvial competitivo en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Por ahí hay una mano levantada de Eric Valencia. No sé si quiera hacer su pregunta y ya después leemos otra pregunta que hay en el chat. Adelante, Eric. Gracias. Buenas tardes, profe. Quería preguntarles, bueno, más bien quería pedirle que si puede repetir la solución que la solución que le dan cuando el calado no es muy profundo, porque yo soy de Veracruz, del puerto, igual ¿Sí? Estudio en el puerto de Coatzacoalcos también, y tenemos como ese problema de que los ríos no tienen un calado muy profundo. ¿Cuál es la solución que usted propuso anteriormente? Bueno, nosotros acá en Colombia, pues tenemos un río, el Río Grande de la Magdalena, como te mencioné, con un calado en términos buenos de 10 metros hasta 12 metros, pero para ello tiene un dragado, una máquina, un barco de dragado, ¿sí? Se llama La Draga, creo que es nombre Panamá o algo así, me acuerdo el nombre, la cual constantemente 24 horas se logró que por fin, y eso no es ahora, eso no es hace poco, se por fin trabajara las 24 horas en la limpieza del río, limpieza constante. Eso económicamente afectó las arcas, pero se hizo el esfuerzo para poder de esta manera traer barcos con grandes calados y no desviarlos hacia el puerto de Santa Marta o hacia el puerto de Cartagena. Entonces lo que se hizo fue hacer un contrato, una APP, Asociación Pública Privada, para que esta draga trabajara las 24 horas y así mantener un solo caminito, pues de esa manera, una sola ruta donde el barco pueda entrar con un calado de 10 metros. Pero hay momentos, no te puedo mentir, Eric, donde desafortunadamente se descuida y llegamos a tener apenas 7 metros. Prácticamente no es viable. Entonces, de ahí la importancia de mantener el dragado. Ahora he escuchado que ya el dragado no funciona tanto porque ya llegó al cimiento, digamos al piso subterráneo. Ahora quiero, si no me equivoco, van a hacer perforaciones con dinamita para romper la piedra y poder dragar más y hacer más profundo el calado, y puedan traer barcos de mayor calado, de mayor envergadura, y hacer más competitivo el puerto acá en Barranquilla. Ok, profe. Gracias. A ti, Eri.
Muy bien, hay dos preguntas más aquí en el chat. La primera de ellas la hace Aarón Ornelas y dice, ¿se reconoce en su país el trabajo del gobierno colombiano para superar a México en los últimos años en el índice de facilitación de comercio y su impacto histórico en el transporte marítimo de este país? Colombia tiene un atraso casi de 20, 30 años en logística. Que llegar a ser como ustedes es muy difícil. Por ahora es difícil. Por ahora es difícil ya que usted tiene una infraestructura. Prácticamente desde que llegaron los españoles ya ustedes manejaban lo que no era el canal de Panamá, sino la ruta neoespañola, Puerto de Veracruz, y atravesaban toda México y se dirigían hacia Asia, hacia Malasia. Colombia tiene mucho atraso. Y Colombia, pues apenas es que estamos como que mirando hacia el puerto, viendo las posibilidades. Queremos mejorar el índice. No nos queremos nunca comparar con México. Realmente nos llevan muchos años de trabajo. Pero sí el gobierno se ha esforzado por mejorar la competitividad de los puertos en Colombia. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta que dice, la hace Lidia Nayeli, y dice, ¿hubo mercancías que se quedaron a mitad de camino marítimo debido a los cierres de países por la contingencia? Ella pregunta si hubo mercancías que se hayan quedado en el camino por el tema ahí de cierre de fronteras. Que recuerde no. Sí, no. Al menos para la parte de mercancía no hubo un cierre de fronteras. Lo que sí hubo cierre de fronteras fue para el tema de aviones. De pasajeros. De pasajeros, sí, de pasajeros, bueno, pero el comercio se mantuvo. Sí, se mantuvo por el tema del suministro. Bueno, sí. Son todas las preguntas que hay. Sí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, bueno, para ya ir cerrando la sesión del día de hoy, yo quiero agradecer mucho al profesor Rafa, al profesor Rafa Rojas, por esta excelente presentación que nos ha dado el día de hoy del tema del transporte marítimo de mercancías. Un gran amigo de la universidad también, estuvo aquí con nosotros el año pasado aquí en la universidad. Y bueno, pues muchísimas gracias, profesor Rafael, por esta excelente presentación que nos dio el día de hoy del transporte marítimo de mercancías. Sin duda, bastante interesante, ¿no? También conocer un poco más de cerca el caso de Colombia, el caso de Barranquilla y los puertos importantes que hay en Colombia, así como esa relación que existe, esa relación comercial que existe entre México y Colombia, que sin duda son países muy similares y países que comparten pues muchas cosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nombre de aquí de la facultad. Le quiero dar las gracias por su apoyo, impartiéndonos esta excelente presentación. Gracias también a ti, amigo Rubén. También gracias a todos los alumnos. Mencioné que aquí hay unos alumnos de la Universidad de la Costa, del programa de Administración de Empresas y del programa de Ingeniería. Es más, hasta unos profesores del programa del Departamento de Ingeniería y de Innovación de la Universidad de la Costa también están aquí. A todos ustedes les doy las gracias, Rubén, con mucho gusto, como siempre, apoyándote en estas webinars. Realmente era algo que quería hacer. Y más con la Universidad Autónoma de Nuevo León, inclusive tengo hasta la posibilidad de hacer mis pasantías doctorales en esa universidad prestigiosa, ¿no? Entonces realmente te agradezco a todos ustedes la atención prestada, muy amables, con cualquier pregunta, el profesor Rubén le tiene los datos y cualquier situación que queramos investigar o analizar, con mucho gusto les contactamos para colaborarnos. Doctor Rubén, muchas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, nada más ahí para comentarles, está la lista de asistencia, como quiera la está compartiendo nuevamente nuestra compañera Itzel ahí en el chat, pero también acabo de poner aquí en la pantalla el código QR y la liga, el link para que puedan accesar a la liga de asistencia, a la lista de asistencia. Es importante que se registren, sus asistencias, porque recuerden que para el tema de la constancia de participación es necesario haber asistido al menos a 7 de los 9 webinars que se están o que van a, que incluye este ciclo de webinars, ¿no? Que son 9. Entonces es necesario que tengan participación en 7 de ellos para poder contar con su constancia de participación que va a emitir la Universidad Autónoma de Nuevo León en conjunto con la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Y bueno, pues les recuerdo también el próximo jueves 2 de julio,
es la sesión 5 de este ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios. El tema de la próxima semana es el tema de Incoterms, ¿sí? Los términos internacionales de comercio, que por ahí ahorita comentaba el profesor Rafael, lo importante que es para el tema del transporte de mercancías. Entonces, la próxima semana va a estar ese tema, el tema de Incoterms, sobre todo también la nueva versión, la versión 2020. Entonces, los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Ojalá puedan participar, ¿no? Sin más que agregar, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Un placer, que esté muy bueno. Gracias. Hijo. Oigo.